Bueno, y este puente es un puente pequeñito, pero que, en fin, construido en plena pandemia y con una... Como ha ido todo como la seda, pues tengo más ganas de contar lo que lo de Montevideo. Y además, cuando la contribución o la participación viene desde el minuto cero, incluso años antes, pues las cosas se ven de otra forma, porque al final el cálculo, pues sí, el cálculo, estamos aquí entre otras cosas por eso, pero nuestro trabajo no es calcular, es mucho más, ¿no? Entonces, en la fábrica de Orona en Hernani, realmente son dos fábricas que están separadas por el Urumea en dos polígonos industriales, Epeli y Lastaola. Había un puente existente construido a principios de los años 2000, había de hecho dos puentes, uno que colapsó hace un par de años y otro que estaba a punto de colapsar. De forma que Orona lo había cerrado al tráfico, nos pidió que hiciéramos un proyecto de demolición rápidamente, un proyecto de pasarela provisional con unos módulos de cimbra de Ulma y unas zonas superiores para la pasarela basadas en, bueno, con unos módulos de andamio, césped artificial, etc. Entonces nos impusieron para el encaje del puente la propia dirección de Orona dos cuestiones. Primero, que no querían, bueno, no la dirección de Orona, sino la Agencia Vasca del Agua. Primero, que no podíamos poner pilas obviamente en el cauce. Segundo, que a pesar de que la fábrica se había construido hacía 10 años, en un terreno totalmente legal, ahora ese terreno era inundable, con estos cambios de criterio que ha habido en la determinación de la peligrosidad de zonas inundables, y entonces teníamos que conseguir una mejora neta en las condiciones hidráulicas del tablero preexistente. De forma que el tablero, que era súper esbelto, tenía un esbeltez del orden de 47 o 48, y estaba súper pretensado, pues teníamos que reducir el canto y eso nos llevaba necesariamente a hacer soluciones, digamos, con estructura sobre la rasante. Planteamos una solución de almayena con dos vigas laterales de almayena curvas, ¿no? Una solución con un arco inclinado por el lado de aguas abajo y una solución en celosía, que es la que vais a ver. Digamos, aparte de la cuestión puramente tipológica, era también obligado respetar los estribos por cuestiones de plazo de afección a las fábricas y los anchos de las aceras, que eran 2,75 por un lado y 2,25 por el otro. De forma que lo que hicimos fue aprovechar este ancho del nervio peraltado que veis por aquí, que realmente no era puramente estructural, porque por dentro llevaba una línea de alta tensión y otras cuestiones, y que había tenido problemas en el pasado, se había reforzado, y finalmente, bueno, esto que veis aquí son las cabezas de unas barras de pretensado de una obra de refuerzo que hizo hace unos cuantos años Freysenet y que había sido ineficaz, de forma que nosotros llegamos a esta solución, que es un puente de un solo vano, 47 metros de luz, radio de 70 metros en el eje de trazado, las dos aceras que comentaba antes de 2,75 y 2,25, y dos celosías que, digamos, por el esviaje tan fuerte que hay en el estribo de la margen izquierda, tienen una longitud netamente diferente, de forma que la de un lado tiene 5 triángulos, si pensamos solamente en la base, porque estas zonas son macizas, y la del otro, o sea, 5 y 6, ¿vale? Entonces los puntos inferiores de los triángulos están orientados según los radios de la curva. Estos son los renders que preparamos para ir a presentarle a la gente de Orona, la sección transversal, que ganamos del orden de 45 centímetros de elevación del nivel inferior de la plataforma, y esta es una planta de la situación final, ¿vale? La celosía pues tiene un canto variable, 2 metros en arranques, 4 en la cara superior, el cordón superior tiene 60 por 60 centímetros con unos carenados transversales para darle más rigidez transversal, basados en algunas realizaciones previas de la oficina. El cordón inferior, por una cuestión de la cota de las aceras, tiene 1 metro de canto en lugar de los 60 y las diagonales tienen 400 por 600 milímetros y están empotradas en el cordón inferior y el cordón superior, como veis aquí, ¿vale? Luego las vigas radiales que unen los nudos de los triángulos y un par de elementos adicionales entre medias, una barandilla con pies y pasamanos de acero inoxidable en el que estaba integrada la iluminación, y una malla también de acero inoxidable, y una iluminación, digamos, peatonal alojada en la barandilla y ornamental en los elementos de las esquinas de los triángulos de la pasarela. La ejecución se le encomendó a Megusa. Para que os hagáis una idea, la propuesta esta del render es del mes de marzo. En julio estaban fabricando y en octubre ya se había reabierto al tráfico en el año 2020, o sea que fue un trabajo bastante intenso. Se transportó el puente en 4 transportes especiales, las celosías y una serie de transportes convencionales para llevar las aceras, y el montaje se hizo con ayuda de 2 apeos, 2 filas de apeos que eran, digamos, cimentadas sobre la ubicación de las cimbras del puente original, montando las celosías que se colocaban, digamos, en un plano horizontal para soldarle las aceras, y se colocaban de una vez media celosía y la parte correspondiente de las aceras.
El montaje fue, como digo, por tramos, ya acabó. Quiero contar solamente una cosa más del mantenimiento y termino, ¿vale? Un lado, el otro mismo lado, con un arrastramiento provisional en cabeza y contra el estribo, y las aceras, y lo mismo por el otro lado. El tramo del otro lado era significativamente más corto porque las condiciones de ubicación de las curvas eran mucho más desfavorables. Aunque esté contento y haya sido más gratificante, pues digamos hay que contar siempre, creo yo, alguna vergüenza. Entonces, al poco tiempo de terminar, pues pasó lo que pasa en muchos puentes metálicos, por más que te esmeres en hacer el control, que es que empezaron a salir pequeños defectos de la pintura en zonas pues, donde se habían puesto apuntalamientos provisionales, ¿no? Este puntal circular que estaba justo en, bueno, no sé si os habéis fijado en la foto anterior, zonas, digamos, en las que la planeidad de la cara superior del cordón inferior no era perfecta, y luego pues, la humedad ambiente, que como veis esto es la viga de borde, esto es 1 año y medio después de terminar la obra. Tenemos la suerte, o aquí tenemos la suerte, de que el propietario del puente pues es una empresa privada que mantiene las fábricas que tiene, entonces ha metido el puente dentro de su rutina de mantenimiento y lo limpia todos los años con agua, con un poco de jabón a una temperatura adecuada y, digamos, está repasando, de hecho en el plano este se ve los primeros repasos de pintura asociados a estos daños, ¿no? Y ahora pues hace repasos anualmente y una inspección con una plataforma de estas Varying de alta capacidad, porque hay que decir también que siempre contamos que proyectamos para mantener, pero este no es el caso, porque aquí hemos proyectado lo que hemos podido y nos ha costado Dios y ayuda encontrar un medio auxiliar que permita inspeccionar. Y nada más. Gracias. Bueno, el viaducto del puerto de Montevideo es la antítesis de Valdebebas, porque es un tema que, como veis, no es muy agraciado y que llegó a la oficina ya, digamos, predefinido. Simplemente que, como veis aquí, pues hay, en fin, una relación de personas intervinientes amplia. Entonces, esto es el resultado de un concurso de proyecto y obra en el que nosotros no llegamos a participar en la fase de proyecto o de concepción estructural o de diseño conceptual, pero que nuestros colegas de Castro y Dieste, de Uruguay, donde, en fin, ha trabajado gente que luego ha venido de España, ha estado en la oficina, ahí está Alberto Brusa, ¿no? Pues no sé muy bien si ellos o el propio contratista o el propio puerto de Montevideo, no sé todavía quién fue el responsable de definir un arco de tablero intermedio así de peraltado, que no parece que tenga mucha lógica, porque este tipo de arcos normalmente se plantean cuando tienes un valle muy profundo, no tienes, digamos, altura suficiente para que todo el tablero esté por encima. Pero bueno, nosotros nos encontramos con unos colegas amigos que tenían un problema de plazo y de capacidad y nos pidieron colaborar con ellos para definir esto en la fase de proyecto. Entonces, esto forma parte de una ampliación mucho más amplia de intervención en el puerto, un viaducto de 1.800 metros en el que trabajaron nuestros colegas de Castro y Dieste. Trabajó también una oficina de Argentina que se llama Metra, que está dirigida por Horacio Pieroni, que es otro ingeniero que estuvo en tiempos en FECOR, y tiene unos vanos de acceso que luego veremos algunas imágenes de vigas que se prefabricaron en obra, y esta zona central que tiene unos 150 metros de longitud, que es donde está el arco de tablero intermedio. Entonces, es un arco que veis que tiene una relación flecha-luz de aproximadamente 1 partido por 2, 90 metros de luz entre los puntos de arranque o de intersección con el tablero, y unas pilas en V que, bueno, son de hormigón con todo el ancho del tablero. Tiene entre 24 y 26 metros de ancho, un cajón con 3 almas y unos jabalcones, que de nuevo, cuestión impuesta de origen, tenían un intereje de 2 metros 25 centímetros. Una cosa demencial desde mi punto de vista, pero bueno, no hubo forma de cambiarlo tampoco. Entonces, si os parece, voy a ir, porque digamos lo que vamos a ver aquí se ve, o lo vamos a ver para no gastar mucho tiempo, ver directamente las fotos de la construcción, donde se ve algunas imágenes de los tramos de acceso. Entonces, de los 1.800 metros de tablero, la mayoría son tramos de vigas prefabricadas de 24 metros de ancho. Todas las vigas se prefabricaron en la obra. Había luces desde 21 metros hasta 42 metros de vigas doble T. Los dinteles, las pilas, perdón, estaban formadas por un fuste en el centro con una sección transversal en H y 2 dinteles que en ocasiones estaban, digamos, en las zonas rectas, estaban parcialmente prefabricados y se hormigonaba en una segunda fase la zona central
y esta zona central, quiero decir, la zona sobre el fuste y esta zona central de los voladizos, y se postesaban posteriormente. Y en las zonas de curvas, en las zonas curvas en planta, pues los dinteles, digamos, se ejecutaban cimbrados completamente al suelo y tenían un ancho variable en la sección de ente invertida para que todas las vigas tuvieran una longitud de fabricación exactamente igual para cada vano, ¿vale? La pila del viaducto en arco pues está cimentada sobre 18 pilotes de 1,5 metros de unos 35 metros de longitud, ¿vale? Y la ejecución del tablero, igual que en el caso de Valdebebas, pues se hizo aquí en España. A mí me sorprende, bueno, no me sorprende, los talleres metálicos son capaces de competir en sitios como Canadá, Estados Unidos, y a mí me sorprende a veces que incluso en países, digamos, en fin, en el que el coste de la vida no es tan grande, pues sean también capaces de competir. El caso es que la gente de SACEM, que es la empresa constructora, nos pidió una terna de talleres españoles. Vinieron a ver a 3 de ellos y se decantaron rápidamente por Dizmar. Y entonces el tablero y el arco se construyeron en Dizmar, se transportaron en barco a Montevideo, al propio puerto, aprovechando, entre otras cosas, como veremos luego, las bancadas de Valdebebas, y se montó allí por los propios montadores de Dizmar. Estas son algunas imágenes del interior del cajón en el taller metálico. Unas vistas del arco, no he comentado que el arco es un arco triangular, que al contrario también que en Valdebebas tiene una sección, digamos, que en clave tiene más ancho para ayudar a los fenómenos de inestabilidad transversal, y en arranques tiene más canto que en la sección de clave para compensar las flexiones. Una vista de las orejetas de las péndulas, que eran cables cerrados de 90 milímetros de diámetros, y unas fotos del montaje, o sea, del transporte de las piezas que se llevaron en tramos de 40 metros, perdón, al puerto de Vigo, de allá a Montevideo, y se montaron, como veis aquí, sobre las pilas originales y las bancadas que se ven aquí a continuación en algunos casos, que son, como veis, las de Valdebebas, ¿vale? El primero es este viaducto del Pago de en Medio, en el acceso norte a Sevilla, que quizá os suene el nombre porque el antecedente que tiene es un proyecto que redactó PROES, o que ganó PROES, basado en un concurso de ideas que sacó la Junta de Andalucía en 2007, y que se llegó a adjudicar la obra en 2008 o 2009, no recuerdo, en el periodo de la crisis, y que finalmente se abandonó y había quedado en vía muerta. Entonces, en 2017 la Junta sacó un concurso o una licitación solamente para redactar un anejo de cálculo, en teoría, era una concepción estructural nueva, y un estudio acústico o definición de la protección acústica del viaducto, pero con una pauta básica, que es que había que tener una limitación presupuestaria, que si no recuerdo mal era del orden de 19 millones de euros de presupuesto de ejecución material. Entonces, con esas limitaciones, digamos que había que proyectar un viaducto. Bueno, la zona del Pago del Medio, que no lo he dicho, es una zona que está comprendida entre dos municipios que se llaman San José de la Rinconada y La Rinconada, que tienen un plan, digamos, de desarrollo urbanístico, están muy próximos, y la idea es que acaben estando conectados en unos años. De hecho, la propuesta de PROES se llamaba El Abrazo y era, digamos, una representación simbólica de esa futura unión de los viaductos. Entonces, se planteaba una estructura de unos 800 metros de longitud en origen, que ahora, digamos, en esta fase en la que hemos participado nosotros, estaba dividida en dos estructuras, una de unos 600 metros, 590 metros, y otra de 180, separadas por un terraplén intermedio de unos 80 metros de longitud. Como decía, nosotros, con la limitación presupuestaria que había, veíamos que con esas dimensiones de tablero pues no iba a encajar una solución singular, y planteamos una solución clásica de una losa postesada ejecutada in situ con unos voladizos amplios, sobre todo porque, digamos, había una cuestión que vamos a ver un poco más adelante. Había una cuestión, que es que cuando nos adjudicaron este trabajo de concepción estructural, los propios servicios técnicos o una empresa pública de la Junta de Andalucía había desarrollado ya un trazado que de alguna forma implicaba o forzaba a que una buena parte del tablero tenía ancho variable, y además había una zona de ramales de incorporación que implicaban que había un pantalón en uno de los extremos del viaducto largo. Y con esas irregularidades geométricas pues planteamos estas dos soluciones, de una losa convencional con los voladizos amplios, una losa más curva, y bueno, y no fuimos capaces de convencer a la Administración de que una solución contenida y formalmente clásica era lo más adecuado, y
fundamentalmente nos dijeron que como la solución original tenía un núcleo central y elementos prefabricados, pues que querían algo más parecido a la solución que había desarrollado en su momento ProEst, pero más contenida en términos de coste. Así que con esas pautas llegamos a esta solución que veis aquí en los renders. No es exactamente lo definitivo porque hay algunos cambios en las pilas, pero fundamentalmente es un tablero ejecutado in situ en la zona central, con un núcleo central que es un cajón de hormigón y unos voladizos prefabricados que tienen, son unos elementos planos de 4 metros de longitud y que tienen un orificio rectangular, ¿vale? Que esta es la vista final. Entonces, en fin, veis que el desarrollo urbanístico está obviamente por hacer. Cuando iban ahí algunos políticos no se acababan de entender por qué se había construido esta obra en las visitas que hacía la Consejería de Obras Públicas y tal. Pero, bueno, digamos que a ambos lados, sobre todo en este lado de la derecha, ya hay una zona urbana consolidada. Entonces, el encaje del viaducto o el encaje de las luces ha venido forzado o determinado por los planes de desarrollo futuros. Entonces, al norte del viaducto hay una avenida que ya está construida, que se llama la Avenida de la Unión, precisamente, y hay otras avenidas que están previstas en estas zonas. Entonces, eso ha llevado a que las luces máximas de este tramo del viaducto larga sean de 44 metros y la luz tipo son 40 metros. Entonces, con esas luces previstas, pues planteamos esta modulación de jabalcones que veis aquí. Los jabalcones tienen 4 metros de luz. Todos los vanos hemos tratado de que fueran, digamos, múltiplos de 4 metros para que el despiece de los jabalcones coincidiera siempre con la alineación de las pilas y digamos, el despiece de las pantallas acústicas y de los elementos de la plataforma pues siguen esa misma modulación. Aquí tenéis la planta que os comentaba con digamos, el estribo del lado Sevilla, estos ramales de salida que están muy cerca del terraplén de acceso. Aquí me gustaría decir que una cuestión básica que hemos dicho siempre en la oficina, Hugo lo transmitía siempre cuando yo era más joven, es que cuando, digamos, hacíamos un trabajo conjunto con una empresa generalista, era fundamental coordinar el trazado con el trabajo nuestro, ¿no?, para que las cosas pudieran ser lo más eficientes posibles, y aquí llegamos con esta solución dada. Aunque no era parte de nuestro alcance, planteamos un trazado alternativo para sacar los ramales de la zona de la estructura, porque estaba este terraplén de 80 metros y que con una pequeñísima pérdida de capacidad pues habría abaratado significativamente la solución, porque como veis, a partir del vano 3 realmente empieza una variación de ancho muy tenue, que llegaba de los 12-40 metros de ancho tipo hasta 24 metros, si no recuerdo mal, y luego la zona del pantalón. El viaducto norte es un viaducto totalmente convencional, 29, 3 vanos de 40 y otro vano de 29. La sección tipo, como os decía, pues es un cajón que en la zona estándar de ancho constante tiene el tablero tiene 12-40 metros de ancho, porque soporta 2 carriles por calzada, arcenes convencionales, y en esa zona de 12-40 el cajón tiene unos 3,80 metros de ancho, y la zona, digamos, que va apoyada sobre las almas y el jabalcón creo que tiene 4,25 metros. Las pilas en las zonas tipo pues son 2 fustes con una sección trapezoidal que tuvimos que ajustar ligeramente en la fase de obra porque no éramos capaces de encajar la altura del mortero de nivelación, y en las zonas de los ramales pues es una pila formalmente similar, como si se hubieran maclado los 2 trapecios anteriores en una sección hexagonal. La cimentación pues es la clásica, o el terreno de cimentación es el clásico que se encuentra en la Vega del Guadalquivir, un estrato de margas a una profundidad variable. Entonces todas las pilas están cimentadas con pilotes de 1,20 m que se ejecutaron con camisa hasta el nivel habitual que hay de gravas justo antes o en el techo de las margas, y con unos 24 metros de longitud. Están empotrados 7 metros en el diámetro, en el estrato de margas, ¿vale? Aquí tenéis algunas secciones de la zona del cajón variable y una zona, digamos, previa justo a la zona del pantalón, ¿vale? El pretensado pues es completamente convencional. Tenemos 3 familias de pretensado por alma, con un trazado vertical, salvo cuando llegábamos a las zonas superiores e inferiores en las que se ripaba transversalmente para aprovechar la excentricidad máxima, con unidades de 19 en las zonas de menor pretensado y de 31 en las zonas de mayor pretensado, acopladores convencionales cuando el pretensado, digamos, tenía una cuantía que no tenía saltos de unidades importantes, y cruzando con anclajes en el interior de las almas cuando había saltos significativos o, digamos, vanos en los que las luces diferían significativamente, ya había variación de pretensado.
Y las prelosas pues siguen también un despiece convencional, una prelosa en celosía entre el Alma y el Jabalcón, una prelosa central igual y lo mismo por el otro lado, ¿vale? Los jabalcones, en fin, esto que veis aquí es la solución definitiva que se definió en obra coordinadamente con Pacadar. Nosotros habíamos previsto que, en fin, que el jabalcón se apoyara en la zona inferior a través de un elemento, una barra embutida en el cajón y que entrara en una perforación en el, perdón, una barra embutida en el jabalcón y que entrase en un orificio del, alojado en el cajón que se inyectara en segunda fase. Eso se mantuvo así. En la zona superior, que habíamos previsto sujetarlo provisionalmente con unas barras de pretensado, pues no hubo forma de que el contratista aceptara esa propuesta y finalmente se han cimbrado los jabalcones prefabricados. Es una cosa de estas, que es otra de las reflexiones que quería transmitir, que es que la pérdida de personal que hemos tenido en los últimos años, pues en muchas ocasiones hace que los oficios pues se haya perdido capacidad y los encargados no sean pues los que podía haber antaño, y hay cosas que, siendo completamente convencionales y que, en fin, en todas las peloteras que tuvimos aquí durante la obra con el contratista, por razones que comentaré un poco más adelante, hablando con muchos subcontratistas nos decían que estaba más que estudiado, que estaba resuelto, etcétera, pues digamos que se han tomado decisiones por cuestiones más bien económicas que no son muy lógicas desde el punto de vista constructivo. Tengo que decir que, a pesar del tema este económico y de que trasladamos que la solución no iba a encajar, pues efectivamente cuando acabamos el trabajo el presupuesto era el 29% mayor que el presupuesto tope. Pero como estábamos en crisis, dijeron, no os preocupéis, que el hormigón está muy barato, vamos a hacer un estudio de mercado y todo cuadró a la perfección. Entonces, sumándole a eso el 32% de baja, pues estaba asegurado que la obra iba a tener algunas dificultades. Además de eso, en el pliego de la licitación, que como siempre salen con posibilidades o supuestos para modificación, pues a alguien se le ocurrió decir que si los precios descompuestos tenían algún error, la partida era objeto de modificación. Y como el precio descompuesto pues es una cuestión que, en fin, tiene sus componentes objetivas y otras no tan objetivas, pues eso, en fin, nos ha llevado a una serie de peleas allí importantes. Voy a mostrar algunas imágenes rápidamente para no extenderme mucho de la ejecución de los pilotes, el descabezado con una corona de estas de gatos, la ejecución de los pilotes de los estribos. Bueno, en los estribos, digamos, del terraplén se tuvo que cambiar la solución de cargaderos pilotados por una solución de estribos abiertos pilotados para no condicionar la ejecución de las tierras, que por cuestiones de plazo no se pudo resolver antes. Ahí tenéis una vista. Y luego quería hacer una mención adicional, bueno, la ejecución de las pilas, que fue convencional. Nosotros habíamos previsto también, esa es otra cuestión de rigidez administrativa, habíamos previsto que las pilas que tenían 9 metros de altura, en el caso más desfavorable, se pudieran prefabricar, ya que querían prefabricación, pero como en el proyecto realmente no venía indicado expresamente que eran prefabricadas, a pesar de que nosotros entendíamos que el constructor podía prefabricarlas si le parecía bien, pues no fue posible y se construyeron todas in situ, como veis aquí. Claro, estas cuestiones económicas que comentaba antes, pues han derivado en que estos medios fantásticos que hemos visto en la presentación anterior aquí no tenían cabida ni de lejos, ni esos ni ningunos otros, ¿no? Y entonces la cimbra pues es una cimbra convencional, pero los encofrados que se han utilizado para la sección cajón eran una cosa terrible, fabricados ex professo para la obra esta, y han dado pues muchos problemas de ejecución en la junta entre la losa inferior y las almas, que han sido objeto de reparaciones sistemáticas, hasta el punto que nosotros llegamos en un momento dado a pedir algunos cambios drásticos en el equipo de la obra, y la administración decidió que el cambio teníamos que ser nosotros y que no podíamos estar allí dando más el coñazo y que nos fuéramos a nuestra casa y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, hasta el vano 4 os lo puedo contar y lo demás pues es lo que me han contado, pero más o menos estoy enterado. Manolo estuvo por allí en alguna ocasión y a lo mejor puede dar más detalles. Quería mostrar una foto del encofrado. En fin, no sé si os hacéis una idea de la realidad de lo que supuso aquello, pero por esta junta que veis aquí, pues entraban, no voy a decir metros cúbicos porque sería más exagerado que un andaluz, pero mucho hormigón se colaba por la junta y estas zonas se tuvieron que reparar sistemáticamente. Y, en fin, desde mi punto de vista, si una obra no encaja y hay que hacer un modificado, pues habrá que hacer un modificado porque las cosas tienen que salir adelante. Pero no tiene ningún sentido hacer un proyecto modificado para pintar de blanco lo que se ha tenido que hacer mal porque no había dinero para hacerlo. Que es, en fin, ese es el resumen de la actuación. Unas imágenes de la ejecución del núcleo central,
la colocación de las perelosas, la ejecución de las perelosas en la fábrica de Pacadar de Utrera. Quería comentar también los jabalcones apeados en toda la longitud del tablero, las juntas de dilatación, y quería comentar en esta última foto que en el tramo final del pantalón, que es una zona de ancho variable, normalmente, digamos, en todo el tablero, la variación de ancho se conseguía en el núcleo central. Pero había una zona en los ramales en la que no quedaba más remedio que tener una variación de ancho en el voladizo, porque los ramales tenían un ancho de losa volada significativamente inferior a la del núcleo central. Entonces, en este tramo de aquí, pues estos 8 o 10 jabalcones eran unos jabalcones que se definieron al principio de la fase de obra como elementos alabeados. Pacadar construyó un molde alabeado, de forma que aquí no hubiera cejas ni saltos transversales en la coronación del jabalcón, pero como coincidió justo con nuestra salida de la obra, pues los elementos estos superiores, que también estaba previsto que tuvieran un ancho variable, pues como veis aquí, donde llegamos al ramal, en fin, se ve que costaba mucho trabajo mover un molde más y no pudo ser. Así que ahí ha quedado. Y si algún día pasáis por allí, pues lo veréis inmaculadamente blanco, de momento. Y bueno, esto, en fin, ha sido una experiencia para mí particularmente un poco traumática. También he aprendido bastante, ¿no? Porque cuando se produjo esta problemática, ¿no? Pues te das cuenta de que hemos hecho cosas mal también nosotros, bastantes cosas mal, porque si desde el principio, en fin, hubiéramos planteado nuestra actitud como dirección de obra de otra forma. Bueno, tengo que decir también que, y Manolo lo podrá corroborar, aquí ha habido una época en Andalucía en la que la Junta sacaba contratos de dirección de obra en la que el director de obra era él, o era yo, o no era un funcionario. Y claro, nuestros queridos contratistas, para los que hemos trabajado y de los que tanto hemos aprendido, pues no respetan igual a un funcionario que a nosotros, más si solemos trabajar con ellos. Entonces esos contratos han acabado en que cuando se acabaron nuestros contratos, o nos han largado o hemos acabado trabajando para el contratista en función de los problemas que hubiera habido. Y bueno, simplemente quería decirlo porque me parece que no es un formato adecuado desde el punto de vista administrativo, ¿vale? En fin, que yo creo que el funcionario o el director de obra tiene que ser una persona de la administración que delegue en el técnico que corresponda para que le ayude. Nada más.